Bien, hermanos, hará pasar nuestro hermano pastor Junior Borges con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciarlo. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar para que Dios sea quien nos ilumine en esta hora. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reunirnos, reencontrarnos como iglesia. Hay un pueblo, oh Señor, que quiere escucharle. Habla a nuestros oídos, a nuestras almas, a nuestras mentes, y que podamos seguir la senda antigua, Señor, que podamos aprender a no faltar a tu santidad. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, tu misericordia, Señor, le permita llegar. Y aquellos, una vez más, que están a la distancia, puedan reconocer de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos, oh Padre. Guárdenos, bendíganos y háblenos, Padre, conforme a tu Espíritu Santo. Son favores que se lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo de esta epístola a los Corintios y hemos visto varios temas en cuanto a la sabiduría de Dios. Hablamos, si mal no recuerdo, sabiduría espiritual solo para los que aman a Dios. Y esto así porque solo al conocer al Señor podemos llegar a ser sabios, ya que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recuerden que la locura de la predicación, y si pudiera decirse la locura del evangelio, salva a los que creen en el Señor y se pierden lo que creen que es locura como tal. Algo paradójico, ¿no? Llegará un tiempo, un momento, donde la humanidad se quedará sin muchos que aceptaron esta locura, sin muchos que aceptaron el evangelio, ya que Dios, hermanos, es un Dios soberano. Y según lo que vemos a través de los tiempos, a través de cómo la ciencia ha aumentado, hermanos, estamos cerca de los últimos tiempos. Hoy en día, si usted prende la televisor o ve las redes, etcétera, hay un tema muy real. Un tema que en sus siglas es IA, inteligencia artificial. Hermanos, la intención de esto es poder llegar a tener un Dios, por así decirlo, artificial. Un Dios que dicte cosas y que la humanidad le siga.
Realmente, ese tipo de tecnología han decidido muchos poderosos que han sido pioneros en eso, a detenerlo ahí, porque ellos mismos como que se han sorprendido y han visto que ciertas respuestas de estos artefactos electrónicos ponen como en, pudiéramos decir, en pavor. Daniel ya lo había dicho, que la ciencia iba a aumentar. ¿No ha aumentado la ciencia? ¿Cuándo usted iba a imaginarse que desde China usted iba a agarrar un artefacto electrónico y podía saludar en tiempo real a alguien y esa persona le iba a responder como tal? Ok, que hablen está bien, pero poderse ver al mismo tiempo. Recuerde que al inicio no era así, solamente se podía escuchar, pero ver un acontecimiento. ¿No han notado ustedes que un día anterior, pudiéramos un ejemplo, ¿no? Malhechores hablan de lo que han hecho y al otro día esos malhechores ya no están? Era así antes. Pero salgamos de ahí, terminemos esa introducción. Realmente quiero que nos enfoquemos en el tema cristianos carnales y cristianos espirituales. Espero que estemos en el mejor canal. Repito, cristianos carnales, pudiéramos también decir, versus cristianos espirituales. ¿Cree usted que hay cristianos carnales? ¿Sí o sí? Ok. Pero también creen que hay cristianos espirituales, ¿sí o sí? Entonces son cosas que acontecen en la iglesia, están en la iglesia. Es como en la ley del Señor hay de todo, ¿no? Reza un proverbio. En el verso 1 quiero compartir con ustedes varias amonestaciones que el apóstol Pablo les habla a estos creyentes en Corinto. La primera amonestación dice aquí, Pablo confronta su condición. Dice el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo fue que Pablo tuvo que hablarles a ellos como a espirituales? Como carnales. Ellos se creían quizá pasados de espirituales, y el creerse pasados de espirituales los llevaba a un nivel carnal. ¿Por qué? Porque estaban poniendo, por así decirlo, la vista en las cosas materiales, humanas, seculares, al punto tal que tenían sus predicadores predilectos. La palabra de Dios nos enseña que Apolos era un elocuente hombre, hablaba bien. Pablo, un gran disertador, un hombre que quizás de apariencia poco notable, pero de palabra fuerte. Sus palabras sí eran notables. Cuando iba a predicar a Apolos, era como si se pusieran de acuerdo. ¿Quién han predicado en la iglesia? No, Apolos. Ah, bueno, me duele la cabeza. Yo fui anoche. Pero si se daban cuenta, mira, Apolos se puso malo. El que va a predicar es Pablo, ya. Oiga, yo me siento mejor. Fui anoche y me voy a seguir gozando. Hermanos, poner la vista en los hombres, aun sean hombres espirituales, es un error. Yo conozco predicadores, pastores, muy íntimos, amigos, que a ellos desde el púlpito dicen, por favor, cuando termine el mensaje o cuando terminemos ciertos mensajes, en alusión al mismo dice, no me feliciten, mejor ore por mí. Eso es lo ideal. Si usted un mensaje le fue de bendición, ore por ese hermano. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque nuestro ADN, nuestra composición física, nuestro cuerpo no está capacitado para recibir un ápice de gloria. Podemos creernos la gran cosa. Y la Biblia lo que nos enseña es que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, digamos que somos los mejores siervos. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Podemos ver que estas personas son parte de la familia de Dios a los que Pablo le está hablando, allí a los corintios. Usted puede decir, ¿por qué tú dices que son parte de la familia de Dios? Por lo que me dice el texto y como Pablo los llama. ¿Cómo es que él los llama a ellos? Hermanos. Y ese es el problema. Aunque tienen al Espíritu Santo,
A diferencia del hombre natural que vimos en 1 Corintios 2:14, que este sí no tiene el Espíritu de Dios, ya que no puede percibir las cosas que son de Dios. Pero los carnales, hermanos, aunque digan, desde allí sentado, me está predicando a mí solo hoy el hermano. ¿Es un hermano? Y si te está predicando a ti solo el mensaje, gloria a Dios por ello. Enójate con Dios si te vas a enojar. En otras palabras, estos creyentes no se estaban comportando como espirituales, sino más bien como ¿qué? Carnales. ¿Y carnales? ¿De qué habla carnales exactamente? En simples palabras. Diga. Ok, ¿qué más? Carnales son personas carnales, gentes carnales. Como cristianos inmaduros, en otras palabras. Y al final dice el texto, como a niños en Cristo. Si a usted no le gusta que le digan carnal, bueno, les decimos, usted es un niño en Cristo. Le gusta como más así. Pero no debemos de ser niños en Cristo. La palabra de Dios nos manda que debemos de ir creciendo en la gracia del Señor. Ir perfeccionándonos cada día. Hay un debate significativo sobre si puede haber tal cosa como cristianos carnales. Si debiera haber cristianos carnales. Algunos dicen que es una contradicción de términos, que Pablo realmente está diciendo que estos carnales no son cristianos del todo. Sin embargo, claramente volvemos a la regla anterior. Él los llama como hermanos. O es una o es la otra. Y dice que son niños en Cristo, como al final dice el verso 1. Entonces, ¿cómo se pueden usar esos términos acerca de alguien que no es cristiano? A los que no conocen al Señor, ¿se llaman niños en Cristo? Pero los carnales, ¿cómo se les llama? Toma la idea, lo aprendieron rápido. Pero seguimos. Estos cristianos, hasta cierto punto, estaban pensando y actuando ¿de acuerdo a qué? A la carne. Y no en el espíritu. Por supuesto, la carne no domina cada aspecto de sus vidas, o no dominaba. De lo contrario, no tendrían evidencia de haber nacido de nuevo. Aquí Pablo está señalando problemas donde claramente están pensando y actuando como carnales. Y ser carnal no es más que tener una conducta y una actitud como con carnalidad, etcétera. No hay que ir muy lejos para ver eso. Alguien ha dicho, espero que le guste esta frase, pero que cambie de asiento. En su mente, ¿no? Dice, alguien ha dicho, el cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero está viajando en tercera clase. ¿Cómo le gustaría viajar? En primera clase es mejor, ¿no? Si vemos, o puede estudiar en su tiempo libre Romanos 7 y Romanos 8, allí habla de este asunto de los espirituales, etcétera. Recuerde que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es un retrato del cristiano carnal aquí en Romanos 7 y 8. Si usted lo estudia podrá comprobarlo. Habitado por el espíritu pero dominado por la carne. El texto bíblico nos habla de que aunque andamos en la carne, o sea, andamos en físico, ¿no? Este cuerpo, no militamos según la carne, son otras cosas. ¿Toma la idea? Hay diferencia entre ser de carne y ser carnal. Oiga esto, hay diferencia entre ser de carne y ser carnal. Usted y yo, ¿de qué somos? De carne, pero no somos lo otro. O no debemos de ser lo otro, de ser carnales. La palabra griega sarkikos usada en este pasaje para carnal, y hay la diferencia entre ser de carne y ser carnal. ¿Cuáles son? Ser de carne es simplemente hecho de carne. Puede hablar de debilidades que es común de cualquier humano caído. Ahora, ser carnal, cuando se habla de esto, se habla de una persona, significa que esta persona está caracterizada por la carne. Habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no lo hace. Pablo dice que los corintios eran unos sarkikos, unos carnales. En otras palabras, si no le gusta esa, unos niños en Cristo.
Hasta aquí Pablo ha hablado a nosotros acerca de 3 categorías de hombres. Recuerden que vimos el hombre natural, que es el que no conoce a Dios, que no percibe las cosas del Espíritu, que no puede juzgar al espiritual. Sin embargo, el espiritual sí puede juzgarlo a él. Recuerde que el natural dice, ¿cómo estas personas van a estar perdiendo tiempo en la iglesia cuando yo estoy ganando dinero, estoy divirtiéndome? Para él eso es locura. Pero el hombre espiritual piensa diferente y ya hemos hablado de ello. Segundo, tenemos el hombre espiritual, visto en el verso 15 de Primera de Corintios capítulo 2, quien conoce las cosas de Dios. Y por último, este del cual hablamos, el hombre ¿qué? Carnal. Como que no es lo mejor que seamos llamados o reprendidos, que nos digan, usted es carnal, hermano, no haga eso, no haga aquello, etcétera. Pero son cosas que pasan, repito, y tienen que pasar. Repito, el hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios, sin embargo, en formas significativas, aún se caracteriza por la carne. Y una interrogante dice, ¿cuál eres tú? ¿O eres el hombre natural? ¿Tu actitud es como el hombre natural? ¿O como el hombre espiritual? ¿O como el hombre carnal? Elija la mejor. Yo les recomiendo que elija lo mejor. Si no tiene idea, órele al Señor y el Señor le va a dar entendimiento y luz. En los versos 2 vemos en esta segunda amonestación, estamos en 1 Corintios capítulo 3, vemos cómo Pablo trabaja, o cómo trabaja Pablo a los creyentes carnales. Mire cómo los trabaja. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué les está hablando Pablo cuando habla de leche y no vianda? Explicamos. Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, a pesar de que tenían una visión inflada de su espiritualidad. Ellos creían que estaban listos para las cosas más profundas, pero no estaban viviendo más profundamente en las cosas básicas que él ya les había predicado. La diferencia entre leche y vianda no es más que algo de grado. Es una de grado, no de tipo. Cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario puede ser enseñada a niños, aunque no con las mismas palabras. ¿Me doy a entender? Aunque este auditorio es adulto, poco juvenil, por así decirlo, no quiere decir que tengamos que sacar a los niños y dejar a los adultos. No. Pablo les está hablando en su manera de cómo ellos conducirse, que no podían él expresarse a ellos con palabras espirituales, ya que la conducta de ellos necesitaba una corrección que por la carnalidad que tenían en sus vidas. No es que existen 2 evangelios, como acabo de decir, uno para los estudiados y otro para los no estudiados. No hay parte del evangelio que estemos autorizados para privar a los creyentes. No es que Dios estaba previniendo a los corintios de recibir la vianda, un mensaje con un auditorio con madurez. Ellos no se lo merecían, en otras palabras, porque estaban siendo ¿qué? Niños en Cristo, y usted no le puede dar un plato suculento a un niño recién nacido. Él necesita ¿qué? Un alimento más sensible, por así decirlo. No le va a aprovechar, en otras palabras, puede hacerle más mal que bien. Repito, no es que Dios estaba previniendo a los corintios de recibir la vianda que Pablo tenía para darles. El problema real era la atracción de los corintios por la comida chatarra. Cuando hablamos de comida chatarra, hemos hablado de esto, habla de comida chatarra espiritual. En vez de usted estar estudiando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, está metido en otras cosas que no edifican. Esa es la idea, esas son comidas chatarras, escuchando lo que no debes de escuchar, ver lo que no debes de ver y hablar lo que no debes de hablar. Esta comida chatarra está basada en sabiduría y elocuencia del hombre. Estos corintios estaban tan llenos con esta comida chatarra que no eran capaces de que Él les brindara vianda, un alimento más sólido, un alimento espiritual como tal, que Él sí quería darles. Algunos cristianos
de comida chatarra espiritual son bendecidos grandemente cuando reciben una comida espiritual de vianda, pero otros cuando se presentan con vianda no son capaces porque sus palabras espirituales están tan acostumbradas a comida chatarra que es todo lo que pueden saborear. ¿Se entendió eso? Cuando venimos a la casa de Dios, en otras palabras, ponga su oído, su corazón, su alma a escuchar palabra de Dios. Jamás a escuchar entretenimiento espiritual, que no es más que chatarra espiritual. El espectáculo, hermano, Dios no nos ha llamado como iglesia a brindar espectáculos. Dios nos ha llamado a buscar las almas a través de ¿qué? De la locura de la predicación del evangelio. Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. Esa es la idea. En los versos 3 y el verso 4 vemos aquí evidencia de carnalidad. Si usted no sabe cómo puede llegar a ser carnal, ve aquí los ejemplos de este capítulo 3 de 1 Corintios y podrá darse cuenta la actitud de los carnales. Dice verso 3, verso 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Qué había ahí? Contiendas. ¿Son cosas buenas la contienda? Okay. Y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Hermano, podemos ver claramente que aunque siempre va a haber una predilección, un agrado por expositores, etc., si usted se lo guarda para sí, es mucho mejor. Ellos no solamente estaban teniendo una predilección por predicadores, pastores, etcétera, sino que esto lo estaba llevando a tener disensiones, a actuar con carnalidad. No, el mío es el mejor. No, que el otro es el mejor. Estaban actuando como ¿quiénes? Como hombres carnales. Andaban como hombres natural. Habiendo dicho que conocían ¿a quién? A Dios. Hasta aquí los cristianos corintios se creían espirituales ellos mismos. Pero sus divisiones decían que todo lo contrario. Recuerde que en este camino no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Es muy bonito decir yo soy creyente, pero mi vida dice todo lo contrario. Mostraban que en efecto eran unos creyentes que carnales, hermano, no le da pena decirlo, Está ahí. Pablo lo llama carnales, y si lo llama Pablo carnales, a través del Espíritu Santo, tenemos que corroborar eso. ¿Qué problemas tenían ellos? Los problemas que ellos tenían en relaciones humanas mostraban que había algo mal en su relación con Dios. ¿Se llevaban bien estos creyentes, hermanos? No, dice que habían contenciones, disensiones, etcétera. Era evidencia de carnalidad en la forma de pensar y vivir. Una nota nos enseña disensiones, divisiones, celos y contiendas en el cuerpo de Cristo no son solo signos de carnalidad, sino que son males o los males más evidentes entre los creyentes del tiempo de Pablo. ¿Qué usted cree? ¿No quieren decirlo? Hoy en día no hay eso en la iglesia. En nuestros tiempos no lo hay. Bueno, desde el pueblo de Israel, cuando ellos salen, ellos eran esclavos. Dios ve la aflicción, manda a un hombre para que les liberte. Y en otro momento dicen, no, nosotros estábamos bien en Egipto. Comíamos puerros, comíamos esto, estábamos tranquilos, no nos fatigaban. Mintiendo, hermanos, sabiendo que no aguantaban más. Así somos nosotros, hermanos, de agradecidos. Alguien nos enseña. O la parte B del verso 3, Él les cuestiona diciéndoles, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo no dijo que ellos eran hombres naturales, no es eso. Cuando habla de hombres, esto es no salvos, solo que ellos andaban como hombres comunes y corrientes. Los cristianos tienen un llamado más alto que vivir como el resto de la humanidad. No nos llama el Señor a hacer luz en medio de las tinieblas.
El creyente espiritual debe andar ¿cómo? En el espíritu, en luz. Si hace otra cosa, no es más que un creyente carnal, habla de mundano, etcétera, etcétera. Y somos llamados a desistir de este estilo de vida, hermanos. Una vida mundana no debe de ser nuestra parte que nos caracterice. Porque ¿de dónde que venimos nosotros? Del mundo. Y vamos a estar en la iglesia como mundanos. ¿Cómo vamos a traer a los mundanos entonces? ¿No van a caber más mundanos entonces? Permanecer mundanos no es una opción para el que ha creído en Cristo. ¿Sabía eso? No es que usted me diga, no, lo que pasa es que yo soy así. Yo nací así, así me voy a quedar. No, no. Si usted está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Usted y yo debemos de dejar ¿qué? Las cosas viejas y seguir las nuevas en la nueva vida en Cristo. Vemos en el capítulo 3, repito, verso 4, aquí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Hay otro grupo por ahí que era el más espiritual. ¿Cuál usted cree que era en cuanto a la predilección? Vemos que ya unos se van por Pablo, otros se van por Apolos. ¿Cuál es el tercer grupo? Otros decían, yo soy de Cristo. De ese partido es que tú y yo debemos de ser, de Cristo. Podríamos haber pensado que Pablo sería más amable con su propio club de fans, porque él tenía allí personas que lo seguían, ¿no? Sí o sí. Él no podía entrar en ese tercer asiento, por así decirlo, en ese tercer vuelo, en esa casilla. No podía entrar porque se iba entonces a poner en lugar de ellos mismos. Él les corrige. Pablo fue un servidor de Cristo. Pablo fue quien los llevó a Cristo y como tal, todos ellos con el mismo Pablo y con el mismo Apolo debían de seguir ¿a quién? A Cristo, es lo que le enseña ahí. En lugar de que los halagos golpeen su carne, Pablo denunció aún sus propios partidarios y les enseña que ese favoritismo y facciones son resultado directo de carnalidad. No me miren a mí, en otras palabras, miren a quién les salvó. La cuarta amonestación la vemos en los versos 5 hasta el verso 7. Dice, la locura de exaltar a los líderes de la iglesia. Verso 5 hasta el verso 7, ¿qué dice? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da ¿quién? Pablo está diciendo, mira, aunque yo les predique a las almas, a los del mundo, a los de afuera, etcétera, y viene Apolos y tiene un mejor éxito en ganar las almas, una cosa es el que riega y otra cosa es el que planta, pero ambos son una misma compañía, por así decirlo, porque el edificio es de Dios. Somos solamente nada más como el agricultor, etcétera, o el maestro constructor. Dios es el arquitecto que conoce y hace el plano completo, ¿no? Esa es la idea. Un interrogante nos dice, ¿qué les enseña aquí? Aquí les enseña Pablo y Apolos no son en quienes ellos creyeron para salvación. Enfatiza que ellos solo trajeron a Jesús, que ellos solamente fueron instrumentos en las manos de Dios para hacer la obra de ¿quién? De Dios, no de ellos. La obra no era de ellos. Ellos solamente eran instrumentos por los cuales, en el caso de los corintios, habían creído al mensaje de Pablo, de estos predicadores, no en quienes ellos creyeron para salvación. Son cosas diferentes. Porque al final, ¿quién es el que salva, hermanos? Dios. No es quien predica. Solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Él se lo aclara. Yo planté, Apolos regó. Los obreros cristianos tienen diferentes labores y ven diferentes resultados. Pero Dios es el que hace que la obra, ahí se da el crecimiento.
Un ejemplo, cuando un granjero planta una semilla y la riega, él realmente no la hace crecer. ¿O usted cree que al él plantarla y echarle agua, eso la hace crecer? Esa obra es de Dios, por si no lo sabías. Él realmente no la hace crecer. El milagro de la vida, ¿quién solamente lo hace? En todo, hermanos, aún en los frutos. Todo lo que el granjero puede hacer es proveer el ambiente correcto para el crecimiento. ¿Y confiar en qué? En el milagro que Dios puede hacer, en el milagro de la vida. Son cosas diferentes. Nosotros hacemos lo mismo al ministrar a Jesús a otras personas. Usted predica, bueno, porque no se convierte en las almas. Es que ese no es tu problema ni tu trabajo. Usted no tiene que ver con eso. ¿Le vas a imponer a Dios que no está salvando las almas? Dios sabe lo que hace, hermanos. Y Él a su tiempo hace su obra. A veces, o no necesariamente tú tienes que ver la obra de Dios efectuada porque tú quieras. Como alguien dijo, es usted la última, una bebida, no voy a darle fama a ninguna bebida, que está en el desierto. No, al contrario, Dios es soberano. Cuando Dios quiere trabajar rápido, de repente, no lo hizo con el asunto en el aposento alto al derramar el Espíritu Santo. ¿Cuántos días habían esperado? Yo más de 50 días. Y de repente llegó todo, comenzaron a hablar en lengua, se convirtieron 3,000 almas. ¿Quién lo hizo eso? Dios, hermanos, confiemos siempre en Dios. Un párrafo, espero que lo entiendas. Dice, algunas personas están frustradas porque solo quieren regar cuando Dios los ha llamado a plantar. O quieren plantar cuando Dios los ha llamado a regar. Otros están frustrados porque quieren hacer que el crecimiento aparezca cuando solamente Dios puede hacer eso. Productividad real en el ministerio ocurre cuando estamos pacíficamente contentos con los que Dios nos ha llamado a hacer. Y punto. Las palabras plantó y regó están en el antiguo tiempo griego. Oiga, en el antiguo tiempo griego, marcando actos definidos en el pasado. Pero la palabra da crecimiento está en el tiempo imperfecto, marcando la obra continuada de Dios. Quiere decir que la obra de Dios es continua siempre, hermano. Aunque tú no la veas, tú no veas el crecimiento, etc. Dios está, ¿qué? Trabajando. Y Él no tiene que decirte lo que Él está haciendo tampoco. Los versos 8 hasta el verso 9, vemos aquí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que somos según el verso ahí? Sigue diciendo Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Al combatir el deseo corintio de dividirse entre los líderes, Pablo les recuerda que están en un mismo equipo. Aunque ustedes elijan a mi persona, aunque ustedes elijan a Apolos y yo somos de Dios, del mismo equipo, y ustedes están divididos. ¿Por qué? Estamos en los versos 8, verso 9, ¿no? Ok. Quiero mostrarle esta nota dividida en varios pensamientos. La primera dice, qué tonto es decir, plantar es lo que realmente es importante. Plantar es lo que realmente importa. Segundo pensamiento, esos regadores están perdiendo el tren, o pensar, regar es donde debe ser. ¿Va entendiendo? O decir, esos plantadores mejor deben alinear sus prioridades. El hecho es que tanto plantadores y regadores son necesarios en el cultivo. ¿O no es necesario el que siembra? Y el que riega, ¿no es necesario también? Y el tercero no es el más importante, el que da el milagro, el nacimiento. Todos somos importantes, necesarios en el camino del Señor, aunque usted no lo crea así. El que hace lo más mínimo en la obra del Señor, ¿está trabajando para quién? Para el Señor. Por eso hay que hacer las cosas de corazón. Usted no debe de avergonzarse por lo que está haciendo. Al contrario, tiene que dar gloria a Dios porque Dios le da el permiso y la facilidad de trabajar en su obra.
Muchos quisieran, hermanos, pero eso lo hace Dios, pone el querer como el hacer. Ya que ambos necesitan el uno del otro y ambos están trabajando con el mismo fin. Dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, aunque cada uno recibirá su recompensa. Hemos hablado de ello, de la recompensa en el Señor. En ese sentido, quiere decir que todos trabajan, ¿qué? Juntos, o todos deben trabajar, ¿qué? Juntos. Cada uno será o es recompensado, ¿cómo? Colectivamente, individualmente. Usted no va a cobrar por lo que hace la hermana, ni la hermana va a cobrar por lo que usted no hizo. En ese sentido, repito, quiere decir que todos trabajan juntos, pero cada uno es recompensado, ¿cómo? Individualmente. La recompensa no se da de acuerdo a los dones, talentos o incluso éxito, sino de acuerdo a ¿qué? Dice el texto, a su labor. Usted no hace nada con tener un gran talento, un gran don, y tenerlo, ¿cómo? Inactivo, ¿no? Guardado. Tremendo predicador, pero tiene 5 años que no predica el hermano. La hermana canta bello. ¿Y cuándo fue la última vez que tú la viste cantar? Ponga los años usted. No nos dedicamos a la obra teniendo dones especiales, dones tremendos para ministrarlo al Señor. Por eso me encanta en cuanto a la obra del Señor, que Dios trabaja con los que quieren trabajar. A veces podemos decir, no, porque la hermana no canta tan bien. ¿Y por qué se esfuerza tanto cada domingo en cantar? Si tú cantas bien, ¿por qué tú no te pones al tanto con el director? ¿Por qué no llamas a la hermana, tú sabes de música, y por qué no ensayas y la ayudas? En vez de eso, ¿qué hacemos? Detractamos, somos más detractores que de bendición, etc. Ah, no, ese mensaje del hermano no tenía como esencia. A mí el Señor no me habló. Eso yo no sé si fue una predicación. Bueno, si tú sabes predicar, bienvenido sea. Vamos a hablar del Señor conforme a lo que Dios te ha dado. Vamos a aprender todo, ¿no? ¿No es mejor así? Es lo que Dios quiere, hermanos, que si vamos a ser creyentes, vivamos como creyentes. Y es fácil agradar al Señor si nos ponemos, si hacemos el esfuerzo, ¿no? Una nota nos dice, Dios sabe cómo recompensar apropiadamente. En la tierra muchos creyentes reciben o mucha o poca recompensa. Ya usted tiene la idea del por qué. El creyente fiel y laborioso o misionero que labora en silencio, sin fruto aparente, tendrá una recompensa mucho más allá que la que aquellos con menos sacrificio y esfuerzo son hechos los instrumentos de grandes resultados. Si Dios está bendiciendo a un gran ministerio, ¿qué yo debo de hacer? Contentarme por eso, porque yo lo que quiero que la obra de Dios ¿qué? Crezca. Ah, tiene que ser esta obra. No, usted no sabe cómo Dios está trabajando en las demás obras. Una anécdota dice de unos predicadores jóvenes, solían preguntarle a un famoso predicador el secreto de su predicación exitosa. Él respondía, yo siempre les digo la misma cosa, trabajo duro y otra vez trabajo. Solamente veremos los frutos si trabajamos arduamente en el Señor, en otras palabras. No solamente venir a la iglesia, escuchar el mensaje e irse a la casa y guardarse. Y dar testimonio de que Cristo ha muerto por ti, ha resucitado por ti y te ha transformado. ¿Sabía eso? Que nos vinculemos con los del mundo, mostrándole vidas que realmente han sido ¿qué? Regeneradas por la sangre de Cristo. Verso 9, parte A, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros la labranza de Dios, edificio de Dios. ¿De qué nos habla aquí el texto? Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él, hermanos. Decía esto, el que Dios nos dé el permiso, hermanos, la facilidad, el acceso de venir a su casa, eso es mucho. ¿Sabía eso? De que nos dé el acceso a su trono de gloria allí, de poder escucharnos cada día es algo glorioso, hermanos. No todos tienen ese privilegio de estar al menos en sus atrios, no importa el atrio.
No podemos trabajar sin Él. ¿Sabía eso, hermano? Sin el Señor es imposible. Dice el Señor que apartados de Él nada podremos hacer. Y mire que Él no trabajará sin nosotros. Generalmente hablando, Dios quiere que seamos un equipo, seamos un cuerpo, seamos un batallón para poder trabajar con aquel gran capitán, con aquel Jehová Dios de los ejércitos. Si decimos que somos del ejército de Dios, debemos de reconocer que Él es nuestro capitán. No andar como un llanero solitario, ¿no? Eso es lo que me dice el texto. En conclusión, en este verso 9, Dios nos quiere como su compañero de trabajo. No es una gloria eso, no es una bendición ser parte de la familia de Dios. Una nota en este verso dice, cuando consideras todas las formas en que Dios pudo haber hecho su trabajo, es aún más asombroso saber que quiere nuestra participación. ¿Eso lo puede entender? Que Dios puede hacer de múltiples formas lo que Él quiere y ha decidido hacernos parte de los propósitos eternos de Dios. De que las almas se salven a través de ¿qué? De la propagación del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de la evangelización. La parte final habla de labranza, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso nos habla que la obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de ¿quién? De Dios. ¿De quién es el pueblo? De Dios. La iglesia, ¿de quién es? De Dios. Es de los hombres. ¿Es tuya? ¿La compraste? Que la obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo, usando la ilustración del granjero, plantando y regando, y ellos eran su edificio, usando la ilustración del constructor. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la obra de Dios necesita obreros. Hay poca mies, hay mucha mies, hay mucho trabajo. Es como decir, hay mucha arena, muchos bloques, mucha varilla, ¿no? Y todos los enseres que se utilizan para la construcción. Ahora, los trabajadores, hay muchos. Recuerde, hermano, hermana, hermanita, hermanito, que Dios nos ha de pedir cuenta sobre los talentos y los dones que nos dio. Usted sabrá qué le contestará al Señor, pero espero que el Señor no le diga siervo infiel, sino más bien que le diga, entra, siervo fiel, en el gozo de tu Señor. Que desde aquí tú puedas enviar muchos quintales de varilla, muchos metros de arena, etcétera, etcétera, para aquella mansión que Dios ya te tiene reservada. Mire que Dios no nos exige nada y Él nos asegura que tenemos una mansión gloriosa en los cielos. Pero aquí, ¿estás trabajando tú para el Señor? Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque solo usted es el Dios eterno, Dios soberano. Agradecemos tu presencia en medio nuestro. Ayúdanos, oh Padre, a buscar siempre el hacer lo que te agrada, buscar el reino de Dios y su justicia, buscar las almas, oh Padre. Ayúdanos a dar el mejor de los testimonios, ser sabios, Señor. Y que si no estamos a tono con usted, Señor, esta mañana gloriosa es un buen momento para un recomenzar, para un reencuentro, para un nuevo existir, oh Padre. Ayúdanos, oh Padre, a bien hacer tu obra. Gracias por los talentos, dones que nos has dado. Ayúdanos a ponerlo a tu servicio, Señor, y a no dejar que cojan moho, oh Señor, y se oxiden. Mira tu iglesia, usted conoce cada don, cada talento que cada quien tiene, oh Padre. Permite que lo podamos usar para gloria de tu nombre, con humildad, reconociendo de que solo somos siervos inútiles y que nada, Señor, de lo que hagamos puede ser visto como grande, Señor. Sino que grande es usted que nos ha dado una salvación eterna, oh Señor. Mira aquellos que están a la distancia, permite que puedan entender de que solamente Cristo puede darles salvación. Límpianos, lava nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Renueva un espíritu nuevo dentro de nuestras vidas.
que podamos, oh Padre, impactar en las almas a través de la evangelización, Señor, a través de la exposición de tu palabra, y que podamos ser entes de bendición. Quita nuestra carnalidad, quita nuestro mal, oh Señor. Permítenos ser siervos tuyos, creyentes espirituales que traigan gloria a tu nombre con todo lo que hagamos. Señor, síganos bendiciendo en lo que resta, y gracias en esta mañana por tu palabra, por hablarnos a través de ella. Son favores que se lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bien, vamos a pasar el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas y vamos a orar. Padre, gracias a Dios. Te pedimos de Dios que nos dé ser siempre fieles en este momento, fieles a los amados. Como la viuda